las vayan elaborando. Me gustaría que aclares un poquito el tema de que las fallas del mercado de la visión neoclásica, que es la que habla de intervención del Estado para solventar las fallas del mercado, y de la visión austríaca. Porque para hablar de fallas del mercado desde los neoclásicos, vamos a hablar todo lo que dijiste. Pero esa es la perspectiva neoclásica. Ahora, para los austríacos, el mercado falla, pero no son las mismas fallas de las que hablan los neoclásicos. O sea, hay una concepción de qué es el mercado desde lo austríaco que es diferente a la neoclásica. Y vos ahí la arreglaste con el tema de proceso de mercado. Sería lindo por ahí que vos les comentes un poquito más cuál es la mirada neoclásica del mercado, que les permite hablar de las fallas de las que vos hablaste, y la mirada austríaca de qué es el mercado, y entonces hablar de otro tipo de fallas que hace que el mercado pueda ser, tal vez no sean fallas, sino simplemente sea la propia naturaleza del mercado, que tiene que ver con la propia naturaleza de la persona humana, que tiene que ver, y nos vincula mucho más con lo que en Acton tanto trabajamos, con una antropología de base, que nada tiene que ver con lo homo económicos, y todo tiene que ver con la persona humana en cuanto la persona humana es y su propia naturaleza. Contanos un poquito de lo que les puede ir. Bien, bueno, si me falta algo, igual complementame, pero claro, es que el mercado para el neoclásico es el mercado de la competencia perfecta. Me parece que vas a eso, ¿no? O sea, es el mercado de la competencia perfecta. Entonces, el mercado competitivo, el ideal, o sea, el mercado competitivo es esto, es, digamos, bienes homogéneos, no hay poder de mercado, hay una cantidad impresionante de vendedores y compradores, hay información perfecta, ¿sí? Bueno, la curva de demanda es infinitamente elástica, digamos, son todas cosas que son imposibles de encontrar en la red. Pero claro, entonces cuando vos planteas eso, el gran problema de ese enfoque que realmente es interesante y está bien armado, pero el problema es plantear eso como una especie de ideal de lo que debe ser un mercado. Porque una cosa es decir, bueno, eventualmente en el proceso competitivo, entendido más desde lo austríaco, más desde la apertura de barreras de entrada, ahora voy a eso, podés decir, bueno, eventualmente vas a llegar a una situación bastante buena, donde haya mucha producción, donde los precios sean bajos, donde... Bueno. Pero otra cosa es decir, esto es el ideal. Entonces vos dejás eso servido sobre la mesa para que el analista externo diga, ah, bueno, eso es el ideal, vamos a ver cómo funciona la realidad. Y comparás el ideal contra la realidad. Y en la realidad nunca cumplís con esto. Entonces es como que decís, acá hay una brecha, acá hay algo para arreglar. La comprensión austríaca del mercado es, el mercado es un proceso, y es un proceso de descubrimiento empresarial. Hay que descubrir todo, hay que descubrir qué me demandan, qué quiere la gente. Hay que descubrir las preferencias, tenemos que encontrarnos en puntos en común, los productores y los vendedores. Es un proceso que, no sé si vas a esto, pero es un proceso de enorme empatía por las necesidades de los demás, de enorme pensar en el otro. Y nos dicen que somos los egoístas. No, todo lo contrario, nadie triunfa en un mercado si no hace algo que alguien necesite, quiera y que le sirva para mejorar su vida. Piensen en todas esas cosas que usamos día a día y que mejoran nuestra vida, desde, no sé, la calefacción, que te protege del frío y te salva la vida, hasta, bueno, cualquier, digamos, hasta un celular inteligente, ¿no? Entonces, en ese mercado como proceso hay muchas menos posibilidades de intervenir, porque no hay un ideal contra el que comparar. Es un learning by doing, vamos haciendo, ¿sí? Y quería decir algo más, ahí me quedó, pero bueno, mercado como proceso. ¿Quieres explicar algo que dijiste que era medio específico? Sí. ¿Qué sería? No lo retuve porque ¿Qué sería? Bueno, no, a ver, bueno, no sé. No, bueno, eso y esto que dije interesante para que los chicos también ahonden más en el tema. ¿Cuál es el presupuesto detrás de el mercado como proceso y el mercado en equilibrio? Y es el tema de el conocimiento perfecto, que es conocimiento completo, o el conocimiento disperso. Si querés, sí, no. Que eso es interesante para que ellos puedan entender el tema de, porque es fundamental, ¿qué tipo de conocimiento es el que presupone una perspectiva buena? Sí, y para hacer una introducción a eso, digamos, fíjense lo erróneo de plantear, ¿qué es lo perfecto? Si no somos perfectos.
digamos, estamos en acto. Dios es perfecto, pero todos los demás no, ¿no? Es así. O sea, nosotros todos los demás no. O sea, asumo la perfección que queda allá arriba, pero acá sabemos que no somos perfectos. Entonces, es loco pensar eso. Entonces, el mercado es un proceso de descubrimiento y en donde, es verdad, el conocimiento no lo tiene nadie. Todo el conocimiento no lo tiene nadie. Cada uno tiene como bits de información dispersos por ahí. Bits de información sobre qué. Y, qué sé yo, vos sos el zapatero, vos sos el que mejor hace los zapatos, vos sabés la clientela de tu lugar. ¿Sí? Vos sabés qué necesitan, a qué hora les gusta ir más a comer. ¿Sí? Cada uno lo sabe. Nadie tiene el conocimiento para coordinar la cantidad de necesidades, ¿sí? De todas las personas. Imagínate, esto es una, como dijo Hayek, es una fatal arrogancia pensar que el tipo que está ahí sentado en el sillón de Rivadavia va a poder tomar decisiones económicas mejores de las que podamos tomar todos en este proceso de intercambio de conocimiento que es el mercado, ¿no? Entonces, eso también es claro. Iván, perdón. No, yo mirá que te voy a matar. Tranquilo acá, la mía. Gracias. ¿Quién fue Esteban? Sí, yo lo conocí en una situación muy particular, en un bar a la noche, ¿no? Que fue un Irish. Si te irías soltero. No, era una cena con... Nos invitó un personaje que bloqueé hace poco. No, sí, lo bloqueé. Bueno, espero que no me haya bloqueado. Claro, no, en Twitter éramos muy activos por separado, y yo lo conocí a él porque un seguidor de nosotros tres, yo antes era muy activo, era un chabón que laburaba en un laboratorio. Hoy me convendría seguir en contacto con él. Pero bueno, no, lo que te quiero contar es, en la facultad, no te dejan te hablan todo el tiempo, obviamente, para explicarte economía, lo que es el mercado perfecto, la competencia perfecta. Pero no te terminan de enseñar cuál es el deber ser de la economía. Entonces, para nosotros, los de la escuela estoy acá, recién como que acabaste de decir como que no, pero digo, ¿cuál es el deber ser? Si no es la competencia perfecta, como acabas de decir. Entonces, yo siempre pensé, cuando yo debato con... Claro, bueno, por eso estuvo bueno lo que dijo recién. Digo, yo siempre debato con kirchneristas o de izquierda, y siempre digo, no, la solución no es que el Estado intervenga, sino que haya más competencia. Ahora, ¿cuál es el punto donde quizás más competencia es malo? Cuando te estanca el precio. A ver, ahí eso era lo que quería mencionar. Claro. La característica de la competencia para el austríaco, o sea, competencia para el neoclásico es bienes homogéneos, libertad de ingresos, todas esas. Para el austríaco es que no haya barreras de entrada institucionales. Es decir, que el gobierno no impida a nadie entrar a competir con otro. ¿Sí? Entonces, eso es tan poco como eso. Es decir, no es nada. Es casi nada. Es casi todo. Ahora, existen monopolios que son producto de que el gobierno impide entrar a competir. Claro. Por ejemplo, los taxis. Claro. Y Uber. O sea, Uber es ilegal porque el gobierno puso una barrera de entrada al mercado de traslado de personas. Entonces, lo que se pide es, usted como gobierno, quite las barreras de entrada, quite los impuestos a la importación. Eso, Sí, porque esa es la competencia. ¿Cuál es el deber ser? La verdad es que te tendría que decir, no, la libertad, digamos, pero después con el convencimiento de que esa libertad, el conocimiento económico de esa libertad coordina, porque hay incentivos a asociarse para obtener mejores resultados, a comerciar para obtener mejores resultados, a comerciar para ganar en información, producir más, etc. Entonces, sí, el deber ser es que haya libertad y esa libertad tiene resultados positivos. Claro. Ahora, esto que acabas de decir, y ya voy con vos, Charlie, nos lleva a lo que yo traje como pregunta central para el debate central, que o queda entre nosotros dos o los demás se suman, si les resulta interesante, y es esto de hasta qué punto el Estado se tiene que meter a cuidar cierto tipo de industrias en pos de pues digo, ¿qué tan caro nos sale defender tanto la industria nacional en ciertas cosas? Como lo es, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de dar de los taxis. Digo, porque uno que dice, la doña Tota, normalmente informada, dice, no, está bien que no impidan Uber,
porque pobre, los taxistas, va a haber más desempleo, yo no quiero que haya desempleo. Digo, hay una concepción, creo que hasta tenemos nosotros, el desempleo no es bueno. Ahora, ¿de qué forma si lo combatimos? ¿Cuál es el remedio que no es peor que la enfermedad? Digo, porque ¿a qué costo proteger la industria de la ropa? Pues un maldito jean nos vale 5.000 pesos y en Estados Unidos $15. Entonces te sale, haces el cálculo y te sale más barato comprar el iPhone con viaje, con 2 días, y volver y pagar los impuestos, que comprarlo acá. Entonces, digamos, ¿cómo se responden estas cosas? Yo me saco. Pero me parece que es un tema para entender, digo, porque tiene que haber un criterio para poder explicar a la gente, mirá, hay cosas que nos salen más caras que otras. No sé. Sí, no, bueno, todo, como todo un nuevo tema que traes a la mesa de discusión, ¿no? Aprovecho porque el tema este va a surgir mucho el día 14, que hacemos un debate, no sé si están al tanto por ahí, sí, día 14 de junio, en el Museo de las Ciencias, creo que es al lado del CONICET, ahí en Godoy Cruz y Paraguay, más o menos. Hay un debate sobre si debemos abrir la economía, ¿no? Y vamos a debatir. Yo, Eduardo Martí y Gustavo Lázari, por ahí conocen a alguno de los tres, seguro. Y enfrente nuestro va a estar José Ignacio de Mendiguren, ¿sí? Famoso industrial argentino, que hoy es diputado, senador. Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete de Cristina. Y Manuel Álvarez Yasriz, viceministro de Kicillof. ¿Sí? Y ahí vamos a debatir el tiro comercio. Entonces, bueno, ¿qué argumentos? Vos decís. Bueno, así que nada, les digo, 6:30 de la tarde, vénganse. Si quieren información, está en la página de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, o le piden a Cecilia, yo le paso la información. Pero a ver, digamos, ¿cuánto nos cuesta? Y costarnos nos cuesta. Pagamos más. Lo que pasa es que, claro, lo que decimos es cierto, digamos. El costo del proteccionismo tiene esta cuestión. Los costos están dispersos entre un montón de consumidores que por ahí pagamos, vos por ahí dijiste 5 minutos. Por ahí estás exagerando un poco, pero digamos que ponele que pagamos, igual los montos son... Pero ponele que pagamos 80% más por un jean de lo que podríamos pagar. Bueno, entonces en vez de 1.000 mangos, como 1.800 pesos, 800 pesos por persona. Son dispersos entre todos los que compramos los jeans. Ahora, las 4 o 5 empresas que venden el jean tienen todos esos beneficios mucho mejor. El beneficio que llevan es concentrado, mientras que los costos son dispersos, y tenés un problema de potenciales lobbies, que es otra falla del Estado. Que yo le traje la solución por eso. Bueno, el Estado tiene otra falla que es la posible captación por parte de lobbies, que creo que lo mencioné cuando hablé de la corrupción. Dado que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, puede repartir favores, que es el que impone la ley. Entonces, viene el lobby textil y te dice, che, como sea, te lo dirá bien, te lo dirá mal, no sé, pero vos le cerraste las importaciones y le diste un favor porque hay beneficios concentrados. Ellos tienen mucho interés en hacer el lobby, invierten en hacer el lobby. Ahora, yo voy a invertir en hacer el lobby cuando lo único que estoy pagando son 800 pesos más por cada jean que me compre. Ponle que me compro 2 jeans en el año, por 1.600 pesos. ¿Voy a gastar plata en hacerle lobby al Congreso para que me baje la barrera importadora? No, imposible. Entonces, es un tema de difícil salida de los incentivos de la política. Hay que hacer mucho de esto, ¿viste? Y empezar a decirles que son unos que están abusando de nosotros con los precios que nos cobran, que no puede ser, etc. Y generar conciencia, es la única que queda en este sentido. Ahora, otro argumento es, no es verdad que va a haber desempleo si abrís la economía. Primero tenés que ir a los datos de las economías más abiertas del mundo, no tienen desempleo. Bueno, pero en el muy corto plazo seguro que algún shock te genera, ¿o no? No sé, pregunto. Sí, puede pasar. O sea, digamos, si vos abrís las importaciones y hay un sector como el textil que no puede competir, algunas empresas cerrarían. Igual la respuesta ahí es, si hay un sector que no puede competir ante el mundo, no existe. Bueno, es ineficiente. Pero a ver, es así. Es así. Me enojo, pero si solo abrís y no flexibilizás laboral, sí tenés desempleo. Bueno, por eso, vamos a decir que, claro, si tu país es inviable, claro, digamos, no es un problema de que cierre la economía, claro. Es un problema de que tu país es inviable. Pero arreglalo, o sea, vamos a flexibilizar, bajamos impuestos, terminemos con esto de tener déficit de 70 años. La inflación es un factor horrible para la competitividad de la economía. Te hace tasas de interés más altas, no hay previsibilidad a futuro, entonces, digamos, arreglar, estabilizar, pero igual, yo hablo ahora, porque yo soy un aperturista de la economía total, a mí me da miedo ese argumento de primero tenemos que solucionar todos nuestros desequilibrios internos y después abrimos la economía. No, ahí estamos comprándonos 2 problemas.
los desequilibrios internos y encima la economía cerrada. No, por lo menos ahorrame la economía cerrada. Así que, algo que introduciría, y después vamos para otro lado. Ustedes saben que en Acton no hacemos coyuntura, pero por supuesto hablamos de coyuntura y es fundamental la coyuntura, pero para entender la coyuntura es que siempre es interesante ir un paso más atrás y preguntarnos cuál es la naturaleza del mercado y cuál es la naturaleza del Estado. Y compete al Estado qué funciones. Compete al Estado tomar decisiones sobre lo que tiene que decidir el mercado. Por eso es importante, funciones del Estado, funciones del mercado. Cuando tengo claro cuáles son las funciones del Estado, ya ni siquiera me voy a poner a preguntar si es función del Estado poner tal o cual, abrir a tal sector, que va a estar mucho más claro saber desde más abajo y desde donde no se ve que no es función del Estado meterse en la economía. Digo porque a veces esto ayuda un poquito a ordenar, y cuando ordeno más atrás, después sigo discutiendo más adelante. Pero por lo menos desde donde no se ve que son los principios, lo que trabajamos tanto en Acton, los fundamentos, para que después cuando llegue la coyuntura y la política pública estemos muy seguros desde donde estamos posicionados para lo que sí podemos ceder y lo que no podemos ceder, ya casi por definición. ¿Se entiende? No sé si ayuda, pero bueno. Pónganse con lo que quieras acá. Me encanta que ustedes, porque justamente me voy al temita, me gusta mucho que es el de bienes públicos, que es por eso. Acá siempre en Acton, siempre Gabriel, tipo, martilla mucho con el tema de el principio de subsidiariedad, ¿no? La base, ¿no? Y tomando un poco también, digamos, la visión del tomismo, de, bueno, vos tenés el guardián del bien común, sea que sea, gobierno democrático, monarca, que, bueno, digamos, económicamente, digamos, ese guardián del bien común, o sea, el gobierno, el monarca, se debería mover, digamos, por este principio de subsidiariedad y por lo que decían de que, bueno, su intervención en última instancia genera una externalidad positiva. Digamos, como que tendría que ser ese el fin. Y ahí vuelvo con el tema de a qué definición en el público. Y vuelvo con el tema del agua. Ejemplo, si yo tengo una comunidad en el medio de la montaña, ¿no? Aislada, mínimamente, o sea, se entiende que el agua es un bien que necesitas para generar esa externalidad externa en esa comunidad. Por X motivos no le llega, bueno, justamente, ahí sí, sin comer en historia, mostró que los estados intervinieron para llevar agua. O sea, de hecho, Roma se protegió por eso. O sea, principalmente porque entendían que el agua era parte del desarrollo que generaba externa y haciendo los acueductos públicos, que era dar provisión de agua. O sea, después cada uno se veía el agua y hacía sus negocios, ¿no? Entonces, no sé desde la escuela austríaca cómo se ve, digamos, desde esa perspectiva. Bueno, hay ciertas, digamos, situaciones que sí requieren que sí intervenga el Estado, pero por una cuestión de que en esos casos el mercado no da respuesta, o sea, no provee esa externalidad externa que permite que, por ejemplo, se ofrezca un mercado. Como me preguntás sobre la escuela austríaca, te digo, Rothbard decía esto. Las funciones del Estado pueden dividirse en dos. Las que pueden eliminarse y las que pueden privatizarse. Así que, por si no queda claro. Ahora, lo que me decía el agua, la verdad es que tendríamos que ver mejor ejemplo. Yo pienso, ¿no? Hagamos un análisis de la racionalidad económica. Si en un lugar no hay agua, ¿por qué alguien se va a vivir ahí? No entiendo. O sea, digamos, tiene que haber agua para que vos digas, che, está bueno este lugar, mirá, este lugar tiene agua. Sí, entonces, que de repente me plantees el ejemplo de que, bueno, hay una comunidad aislada ahí y tenemos que ir así, pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué los motivó? ¿Entendés? Entonces, no, en general, el proceso de desarrollo es un poco al revés. O hay agua ahí, o alguien dice, che, claro, se puede llevar agua ahí y eso podría ser potencialmente bueno porque a alguien le dará un beneficio. Y entonces hay incentivos para eso. O ahí hay oro en ese lugar. Ahí hay oro, llevemos agua, llevas oro, llevas médicos, obvio, claro, sí, pero si no es eso. Chaco es un ejemplo. Por ejemplo, Chaco, pero ¿por qué? A ver, ¿en qué sentido? No, ahí tienen lugares que no tienen agua y que justamente, o sea, si tienen agua es porque tienen agua de lluvia, digamos, que es lo único que pueden. A ver, principio de subsidiariedad mencionaste. Sí. Si hay situaciones en donde hay personas que están en una necesidad extrema y a ver, el gasto público es 40% del PBI, con 10% del PBI de gasto. O sea,
con un Estado que fuera el 10% del PBI, ayudar a pocos marginados no sería nunca un problema. Desde ese punto de vista que no es ético, moral o conceptual, desde lo muy concreto. Entonces, vos me estás diciendo, hay gente marginada y la podemos ayudar, sí, bueno, dale, digamos, ok. Si ese es el planteo, está bien. No veo, pero ese ejemplo vale también para alguien que quedó en la calle y está muy mal y es remarginado. Bueno, ¿habrá una ayuda del Estado? Yo diría, pero eso, digamos, por ahí Cecilia tiene otro punto de vista, pero a priori te diría, si hay un pueblo que quedó ahí y quedó sin agua, el incentivo es que vayan migrando a otros lugares. Pero no es el fin del mundo tampoco. Tenemos que poder cambiar nuestra vida cuando cambian ciertas situaciones de nuestra vida. A la larga somos responsables de ello, nosotros, no los demás. Entonces, claro, no, y menos el Estado. A la larga el Estado son los demás. Entonces vos le estás pidiendo ayuda a los demás a través del Estado. Entonces, si hay una situación que te cambió y que te hace inviable continuar con lo que estabas haciendo, bueno, la responsabilidad primaria está en vos, en ver cómo vas a solucionarlo. ¿Puede haber alguna asistencia? Y sí, puede haber alguna asistencia. Te digo, el gasto asistencial en este sentido de Argentina no debe ser el 4% del PBI, o sea, tenemos 40%, entonces no está ahí el problema. No, yo lo teóricamente por esto que vos decías, no me imaginé, por esto mismo, porque del otro lado, o sea, cuando discutís con un narcocapitalista te dice, no, bueno, se regula el mercado. Y está en esos casos, digamos, que decís, bueno, el mercado no tiene interés, que es lo que hablaba anteriormente. Tenés escuela en 3 de Buenos Aires, que la única escuela que hay es estatal. Claro. Porque no te cierra, o sea, no te cierra el costo de poner tu escuela privada. Ahora, vos fíjate que por ahí interesante sería pensarlo así. Nosotros que somos amantes del principio de subsidiariedad, siempre hay una respuesta desde ahí. Esa escuela que está ahí y que necesita del subsidio estatal, pues que esté ahí y que sea subsidiada estatalmente por el gobierno local, llámese municipal, lo que le sigue, provincial, pero nunca pretender que el Estado o que los porteños subsidien el agua del pueblito en La Quiaca. Pero sí, ¿por qué no? Que respondiendo a ese principio de subsidiariedad, la comunidad local, con sus pequeños impuestos municipales o lo que fuere, sí aporten y de manera consensuada, cooperativa, o como fuere, a ese proyecto o a la escuelita. De ninguna manera a nivel educacional. Digamos, porque eso es lo que nos ayuda a ver cómo nos vamos haciendo cargo y, por supuesto, con absoluta competencia. Para que si la provisión de agua viene por el acueducto que se hizo desde el municipio no sé dónde, pero si en un tiempo se descubre agua que viene no sé dónde, que haya libre, total entrada para que pueda competir. El acueducto de ahí con el agua que viene de los clones, no sé. ¿Se entiende? Es decir, a la Hayek, como siempre Gabriel hincha con esto, a la Hayek. O sea, desde las comunidades más pequeñas, eso es el principio de subsidiariedad. Siempre desde abajo. Lo que en la medida en que las comunidades no lo puedan hacer parciales, las inmediatamente circundantes. ¿No? O sea, digo a eso porque para un anarco... El principio no es... Hayek es un socialista. Por eso. Pero por eso te digo, vamos a... Para nosotros, Hayek no es precisamente... No, por eso sacaba por eso, bueno, hay situaciones que... Por eso decía guardia del común, o sea, tomar la decisión domingo, o sea, democracia, monarquía, el que sea. Alguien que sí, bueno, mira, tengo una situación que esta comunidad sí requiere de ese, y volvió al principio de vuelta, lo que se llama bien público, de vuelta. Todos los países, por milenios, siempre pelearon para defender sus mares, porque sabían que era un bien que estaban para generar sus mercados. Por eso, tanto que, bueno, libertad de los mares, o eventualmente que se protegieran los mares para su propio negocio. Inglaterra protegió por eso, o sea, el mar lo tomó como algo propio, digamos. Porque reconocía como estaba vital para su desarrollo. Entonces, a eso lo que no eran muy liberales iguales, estaban. No que eran muy liberales. No, para ellos mismos sí, o sea, ellos se estaban para ellos mismos que tengan su propia libertad de mares. Yo no habría que ver el caso, yo discutiría la idea de que se hicieron grandes porque los mares solo eran transitados por barcos ingleses. Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no?
Es historia. Claro, pero dudo que esa haya sido la receta para su prosperidad. O sea, Inglaterra atravesó demasiados cambios en la época de la Revolución Industrial como para que ese haya sido el punto. No, pero fue la pata política que permitió ofrecer toda su revolución industrial. De hecho, fue política de su Estado el control de los mares. Y de hecho, le permitió después hacer todos los mercados que tuvieron. Por eso, habría que ver la literatura y ver si hay. ¿Te puedo cambiar de tema radicalmente? Nada que ver con eso. Sí, mejor. Vamos, de un lado para el otro. En Twitter vos te leo bastante y hay algo que, o no sé si no lo entendí o qué sé yo. Hablas mucho de las LEVACs, Sí. LEVACs Chile, LEVACs defendiendo la expansión monetaria, digamos. No, ¿cómo la expansión monetaria? Bueno, no sé. A ver si podés comentar eso, digamos. Justo hace poco estuve almorzando con Libertad y Progreso, con Aldo y todo, y sí, Aldo decía, lo tengo que llamar. Yo, sí. Entonces, No, te lo claro, pero no. Con la realidad. No, bueno, a ver, digamos, lo quiero hacer como bien sencillo, ¿no? Pero digamos, es así. Vos tenés inflación porque sobra plata. Hay mucho dinero respecto del que tiene que haber. Ese es el motivo por el que hay inflación. Desde el año 2003, no, desde el año 2011, el año 2015, el Banco Central emitió cerca de 500.000 millones de pesos, todos para financiar el tesoro. O sea que hay inflación porque hay déficit fiscal y porque el Banco Central monetiza. Porque el Banco Central monetiza. Listo, sobra aquí. Ergo hay inflación. Entonces, ¿qué es una LEVAC? Bueno, a ver, los bancos centrales del mundo hacen política monetaria con títulos de deuda. O sea, si la Reserva Federal quiere bajar las tasas de interés, va a emitir dólares y comprar un título. Alguien le va a tener que vender un título. Los bancos le van a vender un bono que ya tenían en su cartera, ¿sí? Y ese bono es un bono del Tesoro, o sea, del gobierno nacional norteamericano. Cancela deuda. Y te da, es decir, entonces lo que hace el Banco Central es comprarle ese bono, que estaba en poder del banco. ¿Sí? Compra el bono, entonces ahora el banco tiene como más liquidez, puede prestar a menor tasa, porque tiene como más fondos frescos, tiene más dólares para prestarlos, entonces baja la tasa. Si quisiera hacer lo inverso el Banco Central, si quisiera subir la tasa de interés en Estados Unidos, agarra los bonos que tiene en su cartera, los ofrece a los bancos y le dice, denme plata por estos bonos. Entonces, ¿qué termina pasando? Tienen menos plata. Claro, llega, más bonos tienen los bancos, se absorben los dólares que eran en la Fed, ya no están más en la calle dando vueltas, y ahora los bancos tienen menos liquidez, por tanto no tienen tanto para prestar, las tasas de interés suben. Si lo querés ver de otra manera, emito el bono, cae el precio del bono, sube la tasa de interés. Pero más sencillo es esto, ¿no? O sea, ahora los bancos tienen menos dólares frescos, tienen más bonos. O sea, los bonos no los pueden prestar para que la gente consuma. Entonces subió la tasa. Bueno, en Argentina, entonces, más o menos, yo digo, el planteamiento era similar. ¿Qué es una LEVAC? Es lo mismo, es un título de deuda. Pero no es un título de deuda del Tesoro. Es un título de deuda del Banco Central, del propio Banco Central. Esto ocurre porque en el año 2002 el gobierno había entrado en una default. O sea que los títulos públicos valían 0 pesos. 0. ¿Cuánto vale un compromiso a pagarte? Nada, vale nada. ¿Ya? Ese era un bono en default. Me comprometo a que no te voy a pagar. Que plata encima. Claro. Listo. ¿Qué hizo el Banco Central? Dijo, y yo tengo que hacer política monetaria, yo tengo que absorber pesos. ¿Sí? Yo tengo que tener un instrumento para subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés, que a la larga es cantidad de dinero. A la larga son como una cosa contra cada de la otra. Entonces, necesitaba ese instrumento. Digo, bueno, emitamos deuda propia, que son las LEVAC. Y las LEVAC existen, no con ese nombre, pero existían antes de esto, o sea, existía con otro nombre durante los 80, o sea que en los 80 terminó muy mal lo de las LEVAC. Pero yo nunca digo que las LEVAC son buenas o malas, yo digo que necesariamente pueda pasar una cosa u otra. Necesariamente, es muy importante la palabra necesariamente. Entonces, se emiten estas LEVAC, bueno, ¿y qué hace el Banco Central después de Cristina? Bueno, salen a colocar una pelota enorme de LEVACs para absorber pesos, para bajar la inflación. Tenés que bajar la inflación. Al emitir tantas LEVACs sube la tasa de interés, normal. Era esperable. Entonces, y bueno, después si querés hay un poco una especie de pecado capital, pero para que se entienda. Entonces,
LEVAC, emito LEVAC, saco peso del mercado, sube la tasa y debería bajar el ritmo al que crece la cantidad de dinero y debería bajar la inflación. Sí, pero al corto plazo, digamos, al ser tan cortoplacista las LEVACs no afecta eso, no está renovando otro tiempo. Bueno, claramente a uno le conviene tener deuda a más largo plazo, pero la deuda, al ser a más largo plazo, tiene que pagar más tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces, sí, es cierto lo que decís vos, pero también es cierto que si querés estirar los plazos, tenés que pagar más tasa de interés. Entonces, por eso se usa un título muy corto, que paga una alta tasa, pero que pagaría más tasas si fuera un título más largo. En general, los títulos más largos pagan más tasas. ¿Sí? Ahí tenés ese trade-off. Bueno, entonces ya está, esa era la LEVAC. ¿Qué problema hay? Nada. Metés LEVAC, sacás los pesos, baja la inflación. Bueno, después hubo algunas cosas medio que por ahí no eran del todo deseables. O sea, tenías un gradualismo fiscal en donde el Banco Central seguía emitiendo pesos para financiar el déficit. Claro, pero vos con las LEVAC podías absorber esos pesos que emitías. ¿Sí? Vos emitís los pesos y después los sacás con las LEVAC. Otra fuente de emisión monetaria fue que el Banco Central salió a comprar dólares para evitar que el dólar cayera de determinado precio. Entonces emitía, compraba los dólares y después tenían que absorber con las LEVAC. Entonces tal vez hubo más LEVAC de lo deseable, no sé, pero mi punto siempre fue, porque la crítica con las LEVAC, ¿cuál es? No pasa por si las LEVAC están bien, están mal. Hay un paper muy famoso de un economista brillante y extraordinario, seguidor de Milton Friedman, premio Nobel, muy moderno además, con cosas muy sofisticadas, que se llama Sargent, Thomas Sargent. Y este decía, si vos tenés déficit fiscal y nunca arreglás el déficit fiscal, la política monetaria no baja la inflación. Es medio fuerte porque vos decís, che, pero si la inflación es un fenómeno monetario, ¿cómo que la política monetaria no baja la inflación? Entonces Sargent decía, no, porque vos lo que vas a hacer es hacer política monetaria dura, vas a bajar la inflación al principio, pero en el largo plazo va a venir el gobierno y te va a decir que entró en crisis de deuda y que lo tenés que rescatar. Y se asume que necesariamente el Banco Central va a salir a rescatarlo. ¿Cómo? Emitiendo papelitos, emitiendo la moneda local, generando inflación. La inflación que te ahorraste al principio la tenés en el futuro. Está contenida la inflación. En realidad está postergada. Está postergada la emisión monetaria porque tenés que pagar los intereses elevados. ¿Y los LEVAC los pagas con emisión? Sí, exacto. A menos por eso. O renovando, o para. Sí. No. Entonces, todo esto en realidad era la cuestión. Bueno, si no se arregla el déficit fiscal, esto va a explotar. Ah, pero sí, obvio, pero va a explotar la LEVAC, va a explotar un sistema de agregados monetarios. Cualquier política monetaria explota. El punto de Sargent no es sobre la LEVAC, es sobre cualquier política monetaria que busque bajar la inflación con un déficit fiscal que nunca se corrige. Ahora, vos tenías un programa donde había LEVACs, donde había una política monetaria de metas de inflación, todo lo que más o menos conocemos, y el Tesoro tenía unas metas de déficit para abajo. Había voluntad de reducir el déficit. Entonces, si vos tenés un esquema fiscal que converge hacia el equilibrio, una economía donde la confianza y el restablecimiento de cierto orden institucional hace que empieces a crecer un poco, ¿sí? Entonces, la estrategia de la LEVAC implica, bueno, yo trato de sacar los pesos hoy, me comprometo a pagar un interés a futuro, que en algún punto lo tendré que pagar emitiendo. Ahora, vos sabés que también podés renovar la deuda. Pues nunca emitís. Si vos renovás, lo emitís. En algún punto emitirás. Bueno. Entonces, ¿qué se esperaba? Bueno, en algún momento habrá mayor crecimiento, eso genera mayor demanda de dinero, y yo voy a poder pagar mis LEVAC y mis intereses, y va a haber más dinero en la calle, pero eso no va a ser inflacionario, porque va a estar traccionado por una mayor demanda de dinero. Entonces, la gente quiere tener más peso en el bolsillo. Entonces, vos me vas a dar los pesos y yo no los voy a gastar a generar inflación, no me voy a ir a comprar dólares con esos pesos. Yo los quiero tener en el bolsillo. Entonces, eso es más o menos lo que tenía en la cabeza el presidente del Banco Central en este sentido, y lo que yo me puse a mirar en los datos de Chile, más que nada, que tuvieron una experiencia similar. Tuvieron un enorme volumen de LEVACs y una muy buena registro de baja de inflación. Les llevó 10 años. Con tasas parecidas. Tasa positiva en términos reales. Es decir, arriba de la inflación, lo mismo que nosotros. ¿Pero con qué nivel de inflación? No, 27, 25, la bajaron de ahí a lo que tienen hoy. Entonces, lo único que digo es, no necesariamente deben ser un problema de LEVAC. ¿Por qué? Porque esto es lógica. Si en el país A
pasó P, entonces Q, en el país B, si pasa P, puede pasar Q, también puede pasar otra cosa, o sea, digamos. Pero acá pasó P, entonces Q. Es decir, hubo LEVAC, no hubo crisis. En Argentina, ¿puede haber LEVAC y no haber crisis? Y a priori sí. ¿Qué querés que te diga? Si bajás en la procura. Siempre asumiendo, claro, si lo que dice Sargent efectivamente pasa, y no lo hubiera resuelto Chile, no lo resuelve nadie el tema. Tuvimos un tipo de cambio fijo por 10 años, y Sargent tuvo razón. Porque a la larga la crisis hizo que te salieras de la convertibilidad y el Banco Central te financió. Entonces, obvio, no hay esquema monetario que sobreviva a el desequilibrio fiscal permanente y a la poca credibilidad del Banco Central. Entonces ahí quedó un poco claro en mi punto. No sé si entendimos, pero... ¿Cómo termina eso? O sea, sacan los dineros de la plaza, sí, y supone que eso tendría que prender los fuegos, pero claro. después dar un interés. No entiendo cómo termina. No, los volvés a emitir en el futuro. En un futuro en donde la demanda de dinero... bueno. Claro. Entonces, bueno, vas a tener más pesos dando vueltas, pero responde a una necesidad, digamos, es como que va a haber más producto. La productividad de la economía tiene que crecer tanto ese futuro que podés absorber, pero tenés que tener ese crecimiento. Es como que tenés 2 Coca-Cola y 500 pesos. Bueno, si en el futuro tenés 300 Coca-Cola, bueno, pagás los 500 pesos más el 40% de tasa de interés, pero la inflación no va a ser. Y el endeudamiento del gobierno no te hace que tenga que sacar sí o sí. ¿Y sacar qué? O sea, que tenga que recibir los dólares que toma el Estado para darle billetes a ellos, darle pesos. Claro, no necesariamente. O sea, la deuda no te obliga a emitir. No necesariamente. Esa fue una decisión del Banco Central. Que yo no sé si dudo. Lo que pasa es que también miré en Chile, a mí me contradicen. Yo miro los datos y digo, bueno, o sea, yo te diría, ¿qué hizo el Banco Central? Venían los dólares de la deuda y los compraba. Entonces sí, emitía. Que después los absorbía con LEVAC. Yo diría, no lo suficiente, no como tuvo que haberlo hecho. O sea, claramente, si vos querés emitir un montón, tenés que absorber un montón y las tasas tienen que ser incluso más altas. Acá nunca hubo una tasa realmente alta como debería haber sido. Por eso no bajó tanto la inflación. Entonces, bueno, ahí, pero lo que te quiero decir es que eso fue decisión del Banco Central. El Banco Central podría haber dicho, yo no compro, yo no emito para comprar dólares. Y obviamente el tipo de cambio hubiera bajado más. Podría haber, y no hubieras tenido emisión y no hubieras tenido necesidad de colocar esas LEVAC que vinieron para sacar la sorpresa que metiste por la compra de dólares. Entonces, en Chile es interesante porque ellos también tuvieron un proceso de desinflación con acumulación de reservas, que es lo que va a hacer el Banco Central. Me compro un montón de reservas y encima bajo la inflación. Y bueno, sí. Pero en Chile la reducción del gasto también fue en Chile tenían buenos números. Y la reducción impositiva también, y la apertura también. Acá no hay reducción impositiva, no hay apertura, no hay reducción de gasto. Es decir, si no tenés cuatro variables coherentes... Esa Chile que decís, Iván, es Chile de los Pinochet. 80. Sí, fines de 80, 90. No sé. Sí, nosotros... Bueno, Pero que se tienen que ir por... no, yo les hablo. ¿Qué hora es? Yo les hablo. Lo único que es una pregunta. Con la emisión, o sea, cuando eso no tiene un problema cambiario. O sea, quiero decir, el déficit comercial es por eso. No, el déficit comercial. El déficit comercial tiene que ver con dos cosas. O sea, la primera es que Argentina importa más de lo que exporta. Importa mucho, o sea, cualquier país. Que no han tratado el precio del dólar. No, cualquier país que sea chiquito y necesite crecer, va a tener que importar mucho de afuera. Necesitas importar insumos para que tus industrias produzcan. Así que es normal, digamos. Es esperable que un país pequeño que necesita crecer se endeude, importe mucho del mundo más de lo que exporta. Eso tiende a llevar a que la economía después se vuelva muy productiva, produzca mucho y las cosas se devuelvan. O sea, que ahí empiezas a exportar mucho. Es una cosa que... Ahora bien, también está otra cuestión. Vos podés consumir más de lo que producís solo si te endeudás, a nivel personal. Y a nivel país pasa lo mismo. Importar más de lo que exportás implica que consumís más de lo que producís, ¿sí?
Y bueno, y entonces el país se está endeudando. ¿Y con quién se está endeudando? ¿Quién es que se está endeudando? El gobierno se está endeudando. Entonces lo que tenés es, sí, ingresan dólares, ingresan capitales, y bueno, igual creo que lo que vos dijiste, ahora que lo pienso. Baja el tipo de cambio y eso hace que importes más de lo que exportas. O sea, hay como una identidad contable, ¿no? Que es, digamos, la cuenta corriente es el resultado de las decisiones de ahorro e inversión del país. Y hoy el país invierte más de lo que ahorra, ¿sí? Gasta más de lo que ahorra. Entonces, pero gastar más de lo que ahorrás, bueno, puede ser una cosa normal de mercado y está bien y tendrás déficit comercial porque tu país está creciendo porque los privados decidieron gastar más de lo que se ahorra, perfecto, y reciben crédito del extranjero. O puede pasar que tengas al gobierno gastando mucho más de lo que ingresa, chupándose todo el ahorro público y necesitando los ingresos de afuera. Y bueno, el resultado es que valen una... No, bueno, no, va a tener déficit comercial. La bomba del tiempo siempre está... No, por eso, claro, la bomba del tiempo sí, exacto, es la sostenibilidad de la deuda. Es la sostenibilidad de la deuda. Entonces sí, el único problema que yo tengo, el problema con los déficits comerciales es el momento en que se revierten. Pero si vos podés hacerlos sostenibles, perfecto. Australia tiene déficit comercial hace 20 años. No, sino 40, desde el año 70 y pico. Estados Unidos del año 70 y pico tenía déficit comercial. Y no hay bomba de tiempo ahí. Lo que hay es una enorme confianza internacional sobre los Estados Unidos, lo que hace que un montón de capitales vayan a Estados Unidos y el poder de compra de los norteamericanos sea altísimo. Entonces compran un montón de cosas. Ese es el proceso. Lo que, yo que no soy economista, ¿no? Pero la edad quedó más o menos... Sí, pero justamente eso, hay algo que todos los ejemplos, los bienes económicos, digamos, siempre partís de la escasez. Acá partís de la escasez de parte de los privados que tienen una escasez de pesos y el gobierno interviniendo con maquinita. Entonces, no todos estos gráficos, todo esto no me cuesta claro, cerrarlo, porque del otro lado tenés un jugador, digamos, una oferta de dinero que puede ser ilimitada según. Y sí, la oferta de dinero es arbitraria y depende de lo que pasa. Claro, por eso. En este esquema es diferente, es una oferta de dinero en dos, eso es un tema que no importa, o sea, que nos falta, pero sí, pero ¿cuál sería el tema? Sí, la oferta de dinero depende de lo que vamos a entrar. Por eso es que, como es diferente al resto de los bienes, en ese sentido, ahí me cuesta la lógica. Es que me parece que este tema puntual que estamos discutiendo no es libre mercado. Bueno, no. Intervención de intención, están jugando ahí, tratando de buscar la mejor manera de que la gente... Hay un monopolio público sobre la emisión monetaria. Entonces, bueno, acá hay muchos economistas que se preocupan por los monopolios y acá la Reserva Federal le dio a un banco comprarme todo esto, y eso ya es. O sea, por eso tenés un monopolio público. Entonces, como vos decís, lo único que podés aspirar es a que haga el menor daño posible. O sea, dentro de la escuela austríaca hay muchos que se especializan en analizar la posibilidad de una producción de mercado de dinero. O sea, que el mercado haga el dinero. Como lo hizo siempre, ¿no? Porque en un momento el dinero era el oro. Así que el oro, Bitcoin. Bueno, ahí tenés una iniciativa. Pero el oro es un descubrimiento del mercado. Y siempre lo produjo el mercado y la oferta dependía de, bueno, de la productividad del oro, lo que sea, y la demanda dependía de la demanda. O sea que posible es, hoy no, hoy está estatizado y, bueno. Pero bueno, viste, como la vida es una escala de grises, entonces está estatizado. ¿Y eso quiere decir que necesariamente va a ser un desastre? Bueno, no ha sido bueno en ningún lado, pero hay lugares donde ha sido mejor que en otros. O sea, el dólar es mucho mejor que cualquier moneda argentina, entonces digo, hay gente que lo puede hacer un poquito mejor. Siempre hay alguno que lo hace mejor. Sí. Cambiando de tema. Vos habías dicho que el clic, lo del vidrio roto, no sé qué. La falacia de la ventana rota. Bueno, lo hilo con una frase de Keynes, ¿no? Que le dije. Los terremotos, los monumentos y las guerras pueden, digamos, crear riqueza. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Y Bastiat escribió sobre la falacia de la ventana rota. La falacia de la ventana rota es que había una panadería en donde un chico, por maldad y por piola, agarró una piedra y la estalló contra el vidrio y rompió el vidrio de la panadería. Entonces, a la mañana siguiente, como que toda la comunidad se acercó a la panadería y dijo, qué problema, mira cómo está el vidrio, foto, qué maldad, quién habrá sido, ¿no? Entonces, y uno, ahí como medio sofisticado, dice, bueno, está bien, esa es la parte mala, pero ¿por qué no miramos la parte buena? La parte buena es que ahora nuestro panadero va a gastar plata en arreglar su ventana.
y eso le va a dar plata al vidriero. Y el vidriero con ese dinero va a poder comprarse un nuevo par de zapatos y eso le va a dar dinero al zapatero y al final resultó que, bueno, che, ¿por qué no todos los chicos salen a romper vidrieras? Porque esto parecería que sería la receta para la prosperidad, ¿no? Bueno, entonces, claro, la falacia de la ventana rota es esto, es ver la mitad de la película, o sea, ver desde que este hombre esté haciendo la compra del vidrio nuevo, dejar de ver todo lo que hubiera pasado si la ventana no se rompía. O sea, si la ventana no se rompía, el panadero probablemente se iba a comprar un nuevo horno, ¿no? Y con un nuevo horno, digamos, producía más. Bueno, ahora tiene que arreglar su ventana. Digamos, Es un caso que... fue una destrucción de riqueza que hay que enmendar. Lo otro hubiera sido una producción de nueva riqueza, ¿no? Acá lo que tiene que hacer es arreglar la destrucción previa. Por eso, es increíblemente llamativo cuando premios Nobel como Paul Krugman o Stiglitz le decían a Grecia y a España, etcétera, que tenían que salir del euro, devaluar sus monedas para volver a crecer como había crecido tan bien la Argentina. Y en realidad el único crecimiento que tuvo la Argentina fue una falacia de la ventana rota. Vos destruiste la Argentina con la devaluación. El PBI per cápita cayó de $8.000 a $2.000. O sea, de repente éramos 25% de ricos de lo que habíamos sido antes, ¿sí? O sea, empobreciste a toda la población. Y obvio, si son todos pobres, bueno, de repente se resulta re negocio contratar nuestra mano de obra y vinieron todos los call centers y empezó a crecer el empleo. Pero antes tuviste 50% de la gente en la pobreza, $2.000 per cápita, desempleo del 20 y pico. Entonces, ¿dónde está? Es la falacia de la ventana rota en su máxima expresión. Es peligrosísimo, ¿no? Porque, digamos, lo que le estaban proponiendo a los españoles era eso, de un día para el otro, empobrece a todos, rompe la ventana y después se reactiva la cosa. Sí, obvio que se reactiva. Sí. Yo te quería hacer una pregunta más relacionada con lo de los bienes públicos. ¿Qué pensás del planeamiento o el diseño urbano como un bien público? ¿Puede ser considerado con la defensa, es decir, que no hay exclusión y no hay rivalidad? Y además quería preguntarte qué opinas de la regulación del Estado sobre el diseño urbano, no solamente en cuestiones que tengan que ver con bienes útiles, tipo puentes, sino por una cuestión estética. Como que no sería algo que vos necesitas un control o un saber único y que no hay conocimiento disperso ahí porque necesitas un planeamiento total del que no te puede salir en pos de un beneficio estético para toda la comunidad. Claro, pero pasa que, mirá, te metes en un tema muy, digamos, lo estético. ¿Quién lo va a definir? Y bueno, no sé, pero yo me imagino el ejemplo de Chicago, por ejemplo. Es divina la ciudad. Yo quiero vivir ahí. Y no podés construir el edificio que vos querés donde querés. Claro, pero bueno, perfecto. Por ahí te gusta a vos. Por ahí te gusta a 5 millones de personas en Chicago. Pero hay mucha gente que vive en otro lado, vive en el campo, vive en la chacra. Hay mucha gente que vive en Bombay, en la India, que uno diría, es horrible. Y por ahí esa persona no se muda de ahí nunca. O sea, los valores son subjetivos y ahí no nos podemos meter. Sí. Ahora, yo, las regulaciones que ha hecho el gobierno de la ciudad respecto de lo que llaman contaminación visual, me parece burdo intervencionismo. O sea, me parece que está pésimo, que viola el derecho de propiedad de los que pusieron los carteles para promocionar sus propios negocios, ¿sí? Porque se los hicieron sacar, y la verdad que no veo, o sea, si el Estado tiene que regular algo es evitar los daños a terceros. Pero contaminación visual, me parece que no hay ningún daño a tercero. ¿Y quién va a determinar que hay una contaminación visual? ¿Sí? Así que no, yo en ese sentido claramente estoy en contra de toda lo que es esa regulación sobre el espacio público en ese sentido. Y después planeación urbana es una muy buena pregunta, porque obviamente a priori me pongo en contra, ¿no? A priori estoy en contra. No, sí. O sea, a priori de todo, cero Estado. Después voy con las concesiones, ¿viste? Pero a priori no me gusta. Pero, por ejemplo, hay un pueblo en donde mi papá tiene una casa que se llama Costa del Este, en la costa de ahí por San Bernardo. Es muy lindo. ¿Hablando de San Bernardo? Sí. Y claro, es como un bosquecito, pinos, son todas casas, ¿no? Y tenés un problema, y si de repente vienen 5 constructoras y te hacen casas de pésima calidad, todas iguales, ¿viste? Tenés una externalidad negativa. O sea, me estás reduciendo. Y ahí hay tema. Y no sé cómo se soluciona. Por ahí tenés como una solución que no es tan mala, que es que el Estado local, son poquitos,
se ponen de acuerdo y regulan. Tipo barrio privado. El barrio privado, perfecto, me parece una solución óptima. Son todos propietarios, todos ponen plata, el que no quiere se va, listo. Y acá es casi un símil eso. Entonces ahí, y no me parece tan mal que pongan una regulación de ese tipo. Aunque preferiría que no pase y que sea todo de mercado, y si tuviste la mala suerte de que vinieron estos a hacer estos edificios feos, igual, te mudas, qué sé yo. Todo en la vida tiene riesgos. Y uno de los riesgos es que al lado tuyo te pongan un basural. Y vos harás lo que puedas para sacarlo al basural. Una de las cosas que puedes hacer para sacar al basural, que eso también viene de COUS, es decirle al basural, muchachos, quiero que se vayan. ¿Cuánto quieren? Te lo pago. Y sí, es eso, o matarlo, que te vas a ir preso, que está mal matar además, digamos, así que no, o bancártelo, o mudarte. Tenés opciones. O sea que creo que, bueno, el mercado un poco se seguiría acomodando. Además hay otra cuestión. Vas a hacer 7 casas horribles en un lugar donde son todas casas medio bonitas, y vas a hacer 7 cuadrados grises, sabes que por ahí no te las compra nadie. Entonces por ahí no te conviene. Hay incentivos de mercado para no irte tanto de la norma. Pero la verdad es un tema súper interesante y para pensar. Los códigos de los consejos vecinales, porque también existe el consejo vecinal. El problema es cuando la legislación viene de tan alto y que baja para todos, pero cuando son las comunidades de nuevo, según el principio de sociedad, las comunidades locales, los consejos vecinales, si funcionaran realmente, porque si fuéramos vecinos que nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, el problema es que no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades vecinales, porque estamos acostumbrados que el presidente, por decirlo, se ocupa de la regulación que tiene que haber en Santa Rita donde yo vivo, por ser exagerada. Pero en verdad, si los vecinos nos hacemos cargo, este tipo de cosas se van arreglando entre las comunidades vecinales. Y los vecinos se acuerdan, mira, hiciste una casa color fucsia, no pega, no va, te pago, ¿cómo compensamos? Y se llegan a acuerdos. Lo que pasa es que no estamos entrenados en esa dinámica de ser tan partícipes de este tipo de cosas. Ahora, hay ciertos códigos urbanísticos, hay un trabajo muy lindo, no me acuerdo, con un santafesino. ¿No? Sí, la Fundación Bases, Franco Martín López. Franco, él es arquitecto, sí. Y la tengo que leer, esa fue su tesis de la carrera. Y él está a favor de la no codificación y no modificación, pero bien argumentada. Pero eso, un edificio antiguo, demolerlo, si el dueño quiere demoler, ahí por eso, por ejemplo, aunque sea la bolsa de comercio y te tira abajo y te tira una torre. Hay un ejemplo de falla del Estado total del mercado, la confitería del Molino. La confitería del Molino quedó abandonada, no fue más rentable, y está ahí abandonada hace 20 años fácil, y ahora decidieron estatizarla. O sea, ¿por qué? Porque es edificio histórico. Pésima regulación, es inviable, ¿no? Entonces, sí hay que cerrarlo, hay que avanzar en la vida. Pero es un argumento. ¿Y pero el Coliseo también lo tirarías abajo? Epa, No tiene dos. a él me gustó, Sí. No, pero decime si no es rentable. Pero decime si no es rentable. No, yo lo digo. Van a venir, creo que quedó. Lo rentable porque lo licitas, claro. Y si algún privado se quiere comprar el Coliseo, yo creo que algún grupo inversor por ahí lo compra y lo hace rentable y saca un negocio de ahí. Pero del Molino, evidentemente, no es rentable, nadie lo quiso licitar, nada. Es raro, porque yo le veo una oportunidad. Lo que pasa es que le veo más. No, claro, que te pueden meter ahí, pero No, va a tener que mantenerlo igual. tenés que mantenerlo igual, tenés que... Pero le vendí café, hermano. ¿Cómo? No, cada manifestación te rompe todo el vidrio, tenés que estar ahí, ¿eh? Sí, claro, se volvió una zona inhóspita. Sí. Yo porque voy de vez en cuando y que me interesa. Anda en diciembre del Molino. No, en este momento, sí, de verdad, siempre es pregunte, yo algo me olvidé de lo que vos dijiste, así cuando me acuerdo. Yo tengo una duda. En un momento vos mencionabas de la importancia de la fluctuación de los salarios en función de los ciclos económicos. La pregunta es, ¿cuál es la visión de la escuela austríaca? Porque lo que yo tengo entendido, no sé si es así, es que Hayek decía que los ciclos económicos eran fruto del Banco Central, o sea, de los problemas monetarios causados por el Banco Central, ¿no? Y entonces, en una economía que no hubiera Banco Central y hubiese varios tipos de monedas y hubiese una competencia, no existirían los ciclos económicos. Entonces, ahí también sería importante, o es importante en esta economía que conocemos con fluctuaciones.
A ver, no, claro, todo lo que dijiste sobre el Banco Central es correcto y esa es la postura austríaca, ¿no? Es decir, las crisis no son responsabilidad del mercado y de la economía capitalista, sino de intervenciones que descoordinan las decisiones de consumo, inversión y ahorro. Pero si vos no tuvieras Banco Central, pero más allá de Banco Central, si vos no tuvieras ciclos económicos, asumimos que no hay, bueno, igualmente los salarios deberían ser flexibles porque son precios de la economía. Y además, que no haya ciclos económicos no quiere decir que el petróleo un día cae de precio y un día sube de precio. Y si el petróleo cae muy fuerte de precio, por ahí no es rentable explotar ciertos pozos petrolíferos. Entonces, bueno, o es menos rentable. Entonces tenés menos plata para pagar a tus empleados. Entonces, o les pagás la misma plata y cerrás, es decir, les pagás cero al final, o les pagás menos y seguís operando tu pozo petrolero vendiéndolo a un menor precio. Y ahí se ajustaron. Se ajustó el precio de venta, se ajustaron tus costos porque... No, pero ahí estás hablando de un bien o una economía en un factor de producción que el mercado por esa misma mano de obra va a estar mandando otro precio y podrás ofrecer porque bajó el petróleo, ¿entiendes? A ver. O sea, si ese tipo se va a la panchería de la esquina, le van a pagar el mismo salario que está cobrando quizás, porque así la tasa de capitalización está demandando que ese es el precio de la mano de obra. ¿Entiendes lo que digo? Pero digo, entonces, cuando uno ofrece un precio más bajo por tu bien que producís que bajó, todo el resto de la economía, al no ser monetario, no trata de ese bien. No sé si te sigo. Yo lo que digo es, si en tu industria, con tu negocio, te cayó la demanda, Sí. y vos no podés hacer el ajuste en los costos, uno de ellos es el salario, y entonces no te queda otra que salario. Pero si vos pudieras decir, che, muchachos, por estos 3 años que la veo medio difícil, vamos a hacer un ajuste del 20% del salario, le tengo que pagar menos, discúlpenme. Son libres de irse a otro lado si tienen ganas. Bueno, listo. Pero ahí, ¿qué haces? Y bueno, permitís que esa empresa siga viva. Todo depende también de qué tanta movilidad o elasticidad tengas o especialización tenga esa mano de obra en esa industria respecto de un trabajo alternativo. Porque si es muy específica, es más flexible a la baja el salario. Si no, se mueve otra industria. Claro, pero yo ahora quiero introducir, hablo un montón de economía, y lo que más me gusta, pero me quiero meter en un terreno sucio y feo, que te gusta más a Charlie, que es el de la política. Porque cuando vos generas un sistema que genera incentivos incorrectos, esto que vos decís no puede pasar. Porque en Argentina sé de casos de gente que le han bajado, con tal de no despedirla, le han bajado el sueldo y se le dieron por despedir y le hicieron un juicio. Entonces decís, nada de lo que hagas vos como emprendedor, como generador de riqueza, genera un incontento. Entonces no tenemos un problema solo de bancos centrales o presidentes, tenemos un problema de que la gente hace quilombo por todo, eso por un lado, o sea, individualmente. Y segundo, también individualmente, todo es, bueno, que papá Estado me lo solucione. O sea, también me gustaría, yo ya me tengo que ir en 5 o 10 minutos, no sé si Iván está... No, tira la bola, pero en la medida que si tenés alguna idea de posible respuesta de qué podemos hacer para también cambiar, yo lo único que encontré eso es recontraenquilombar mi Facebook, o sea, pelearme con gente intentando mostrar las ideas que son más menos Facebook y más Hayek. Bueno, ¿cómo cambiamos esa cultura? Porque en definitiva, yo termino, Charlie, creo que no es un problema tan macroeconómico como sí microeconómico, digo, cultural, antropológico. Entonces, ¿qué hacemos? Me encanta también a la velocidad de tú, no sé si vos tratás con, digamos, abogados que también tengan visión austríaca de la economía. Porque tu respuesta, o sea, nosotros el economía laboral es, en el caso nuestro de Argentina, yo estoy convencido que nuestro problema es del país jurídico, es decir, tenemos una función de derecho que parte de la base de que hay personas fuertes y personas débiles. Y la ley está para igualar. Entonces, digamos, así está visto nuestro derecho. Está pensado de esa manera. O sea, si bien la Constitución está con las ideas de la libertad por el verde, explotadores y explotados. Claro, pero todo el andamiaje, digamos, de leyes. Todas las leyes. El Código Civil, todo nuestro poder, la visión antropológica es esa, es fuertes, equilibrar fuerzas. Esa es la visión, o sea, no la igualdad de la ley. Entonces, por otro mundo sí, nada, mismo, tanto los programas, vos, Javier, los servicios, son economistas, pero siempre cuando sacan estos temas, como sea esto, el problema jurídico, mi opinión personal, es que es de raíz, o sea, es la visión de nuestro derecho, fuertes y débiles. A ver si puedo hilar todo, ¿no? O sea, lo
primero que dijiste es algo que la respuesta era, digamos, el problema es, lo que se dieron por despedido. Bueno, eso es una ley, viendo el normal funcionamiento del mercado. Se diste despedido porque sabés que la ley, si te das por despedido, es un juicio, te lo ganás. Hay un esquema regulatorio, jurídico, que tiene sus incentivos y es lo que pasa. Exacto, gravísimo. Bueno, sí, y después la cuestión política y jurídica, si querés, también podés ir más atrás de lo jurídico. O sea, tu sistema de leyes responde a un sistema filosófico, a un sistema moral, a una manera de pensar sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dado que tenemos esto, todo el mundo te rompe la calle. ¿Por qué? Bueno, porque el que está arriba reparte favores y puede hacerlo. Entonces, los nenes lloran para que el papá les dé. Si el mecanismo es ese, si cuando lloro papá me da, lloro. Ahora, ¿por qué papá me da? Porque le pusimos al Estado el rol de padre. En nuestra filosofía, en nuestra psicología, creemos que tiene que ser así. Yo me acuerdo. Sí, el debate es muy profundo. Yo, una anécdota personal. Por favor. Mi primer blog, que me hice un blog post, es del año 2010, se llamaba La crisis es filosófica. Porque yo pensaba porque lo sigo pensando en el momento, porque me orienté más de la mierda. El problema era, claro, en ese momento yo leía mucho a Ayn Rand, entonces se analizaba todo desde Ayn Rand. Y claro, genial, me encanta, pero bueno. Y entonces, claro, al final es tu pensamiento, tu filosofía es lo que termina, o la filosofía de la comunidad es lo que termina definiendo cómo es. Entonces la batalla también, la batalla es por todos lados, es moral, es económica, cultural, total. Pero bueno, es lindo darla. Y vos decías en Facebook, perfecto, sí, todos lo hacemos donde podemos. Yo, digamos, mi vida es un poco que va por ese lado, ¿no? En tratar de dar el punto de vista lo mejor que se puede contra todos, tratar de rebatir los argumentos de los demás. La verdad es que ha tenido resultados, no lo digo por mí, lo digo porque, por ejemplo, José Luis Espert dice lo mismo hace 20 años, y en algún momento se designaron a escucharlo, porque después discutimos lo que se hace y lo que no se hace, pero en los discursos de Macri, sobre todo en los últimos, parece que está hablando Espert. Hace 70 años que tenemos déficit, esto es un problema, no se puede crecer, no podemos vivir endeudándonos. Y ahora se está copiando de Milei. Sí. Entonces, evidentemente... ¿Será loco? No, será loco, y yo en lo personal he tenido un fuerte enfrentamiento con él conmigo. Pero la verdad es admirable lo que está haciendo. Sí. Está generando que genera una atracción. Por primera vez en la historia argentina, él y muchos economistas que están en la gente está escuchando y empezando a entender el Estado grande. Hay que llegar al Estado, hay que llegar al Estado y entender un poquito por qué él tiene algo que no tienen la mayoría de los economistas que van a la televisión. Él es académico de base. Entonces, cuando dice algo, inmediatamente explica, es como el profesor, inmediatamente tiene esa metodología, esa modalidad explicativa. Entonces, él está siempre dando como un poquito de clase, es un educador. Y eso es lo que le dice la gente, aprendo con vos. Claro, te digo que es un fenómeno que puede pasar en todo, está en un campo importante. Todo el mundo está hablando de los estados grandes y de los, ¿cómo le llaman los políticos? Los parásitos. Los parásitos. Así que bueno, chicos, la verdad que... en esta casa y vas a ser convocado más asiduamente. Bueno, gracias chicos por venir, ustedes también saben eso, que esta es su casa. El martes seguimos con Cátedra Acton en Capital. Y en esta ocasión, además del profesor Zanotti, nos está acompañando Aldo Abraham, porque a partir de la clase está todo lo que hacemos en esta cátedra Acton, que siempre los fundamentos desde economía y antropología, ellos cátedra, si en este año es economía y antropología, característica típica de Zanotti.